Esta es la actividad de ciencias para esta semana, la primera del segundo periodo de académico. Es un contenido nuevo, entonces debes poner mucha atención y estar con tu texto de ciencias para no perderte de ninguna actividad. Prepárate. En la página 68 verás que está el inicio de la unidad 2 y aprenderemos acerca de la luz y del sonido. La unidad se llama ¿Qué luces y sonidos me rodean? En las páginas 68 y 69 deberás encontrar las diferencias entre las imágenes y responder las preguntas que ahí aparecen. Para comenzar esta unidad es importante tener claro cuánto sabes. Mira estos objetos. ¿Qué tendrán en común? ¿Una piedra, la madera, la arena, una hoja o semillas? Piensa, ¿qué tienen en común estos materiales? ¿Ya lo sabes? Ahora, estos materiales, ¿qué tendrán en común? El plástico, el ladrillo, la lata, el papel, la goma. ¿Lo sabes? Te daré algunas pistas. Todos estos materiales son materiales naturales, es decir, que no se pueden encontrar en la naturaleza. En cambio, todos estos, son materiales artificiales que fueron creados por el hombre. Esa es la gran diferencia entre ambos. Unos son artificiales y otros naturales. En la página 70 realizarás un crucigrama de materiales naturales y artificiales. Pon mucha atención a cada instrucción para que puedas seguir las pistas y completarlo. En esta unidad aprenderemos a distinguir las fuentes de luz. Ya sabes que lo primero que veremos es la luz. Veremos fuentes naturales y artificiales. En estas, ¿cuál será la luz natural? ¿Qué es la luz? Uy, la luz es energía. Y esta energía la podemos encontrar en muchos objetos que la emiten. Hay muchos objetos que emiten la luz. A esos objetos le llamamos fuentes luminosas. Y pueden haber fuentes luminosas naturales y fuentes luminosas artificiales. En la página 76 está la actividad donde puedes ver qué tipo de fuentes luminosas existen. Por lo tanto, pon mucha atención para que puedas ir pintando del color que corresponde. En la página 77 tendrás que comparar dos fuentes luminosas. Una ampolleta y el sol. Ambas son fuentes luminosas, pero tienen diferencias y similitudes. Sigue el paso a paso para que puedas responder esta página. Existen fuentes luminosas de dos tipos. Las naturales, las que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, hay animales que brillan en la oscuridad. Se llaman animales bioluminosos. También están los volcanes, que también emiten luz y se encuentra en la naturaleza. Aquí hay dos ejemplos.
Pero también hay fuentes luminosas que son artificiales, es decir, que fueron fabricadas por el ser humano. Por ejemplo, los fuegos artificiales, que tanto te gustan. Esta fuente luminosa fue creada por el ser humano. Otra fuente luminosa que conoces muy bien es el celular. Emite luz, pero fue creada por el humano. Por eso que es artificial. En la página 78 hay tipo de fuentes luminosas donde tú completarás las preguntas que ahí aparecen. Están las naturales y las artificiales. Ya te he dado algunos ejemplos, pero tú puedes buscar otros y dibujar cuando se solicita. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Iniciamos la unidad aprendiendo acerca de la luz. Ya sabemos que es energía y que la luz puede provenir de fuentes naturales o también artificiales. ¿Ya estás preparado entonces para trabajar en las actividades? Te mando un abrazo, que estés muy bien.